Hay un momento en la vida en el que el ruido de las obligaciones empieza a perder fuerza y sin buscarlo aparece algo distinto. Un silencio que no asusta, sino que invita. En ese espacio calmo surgen preguntas que antes no tenían lugar. ¿Qué deseo realmente hoy? ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Para quién sigo sosteniendo tanto? Y cuando esas preguntas aparecen, ya no se pueden ignorar. No se trata de una crisis, se trata de una toma de conciencia. Llegar a cierta edad no debería vivirse como el fin de algo, sino como una posibilidad de expansión, un punto donde el tiempo empieza a tener otro valor. Pero para que esa expansión ocurra hay que limpiar. No me refiero al orden externo, sino a ese peso invisible que cargamos sin darnos cuenta. Un peso hecho de culpas antiguas, vínculos que ya no nutren, promesas que dejaron de tener sentido y mandatos que uno sigue por costumbre. Ese cansancio que muchos atribuyen a los años, en realidad nace del alma, no del cuerpo. Es el desgaste de haber sostenido demasiado, incluso cuando ya no hacía falta. Vivir mejor no implica volver atrás ni perseguir una juventud perdida. Implica soltar lo innecesario, quedarse con lo que alimenta, con lo que da paz. Porque en esta etapa la felicidad no tiene que ver con producir más ni con lograr reconocimiento, sino con vivir en coherencia, con no pedir permiso para ser quien uno es. Eso requiere coraje, porque elegir siempre tiene un costo, pero no elegir también, y el precio de no elegir suele ser la resignación. Hay algo muy arraigado en muchos de nosotros. El hábito de pedir permiso para existir es una costumbre que se instala tan temprano que con los años se vuelve parte del paisaje. Se busca aprobación antes de actuar, se mide la vida con los ojos de los demás y un día uno se da cuenta de que ha vivido más para no decepcionar que para sentirse pleno. Esa es una forma sutil de autoabandono, porque nadie vive tu historia, nadie carga tus silencios, nadie paga tus renuncias. Entonces, ¿por qué seguir buscando validación externa cuando el respeto más importante es el que uno se debe a sí mismo? A veces no hace falta una gran revolución. Basta con un pequeño gesto de honestidad. Contestar menos, cuidar el tiempo, decir que no sin sentir culpa. Poner un límite no es un acto de frialdad, es un acto de amor propio. Porque una relación que exige sacrificio constante deja de ser vínculo y se convierte en carga. Y si uno no se permite revisar a quién le entrega su paz, termina agotado sin entender por qué. No es egoísmo, cuidarse es madurez emocional, y si alguien se incomoda con tu cambio, tal vez sea porque se había acostumbrado a tu entrega incondicional. Elegirte no es herir, es dejar de vivir herido. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Es un agotamiento que aparece incluso cuando todo parece estar en orden, cuando las responsabilidades siguen siendo las mismas y el cuerpo aún responde, pero adentro hay una fatiga que no se va, una tristeza que no tiene nombre. Ese cansancio nace de sostener vínculos que dejaron de tener sentido, de permanecer en lugares donde ya no hay encuentro real, de seguir repitiendo conversaciones vacías solo por costumbre o por miedo a alejarse. Y ese miedo suele disfrazarse de lealtad, pero en el fondo es temor a sentirse solo. Sin embargo, quedarse donde uno ya no pertenece también es una forma de soledad. Aprender a decir esto no lo permito más es una de las decisiones más sanas que se pueden tomar. No hace falta gritarlo, ni romper con todo. A veces alcanza con responder menos, con proteger el propio tiempo, con elegir el silencio en lugar de una discusión que ya no lleva a ningún lado. No se trata de endurecerse, sino de comprender que el respeto no se pide, se establece, y cuando uno empieza a cuidar su energía, algo cambia. La mente se aquieta, el cuerpo se alivia y el alma empieza a descansar. Porque hay vínculos que no se rompen de un día para otro, se van desgastando en pequeños gestos, en la falta de reciprocidad, en la sensación constante de que uno da más de lo que recibe.
Y llega un momento en que seguir ahí se vuelve una forma lenta de apagarse. Nadie merece vivir así. Cuidar la propia paz no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Lo que cansa no es amar, lo que cansa es amar sin equilibrio. También están las culpas, esas que se arrastran por años como si fueran una deuda impaga. Culpas por decisiones que se tomaron desde la ignorancia, el miedo o la necesidad. Muchas veces no por maldad, sino por supervivencia. Pero la mente no distingue entre lo que pasó y lo que se repite. Una herida revivida 1000 veces sigue doliendo como la primera. El tiempo por sí solo no cura. Lo que cura es la comprensión, el perdón y la verdad. Y no me refiero al perdón como gesto hacia otro, sino como reconciliación con uno mismo. Aceptar que lo que se hizo fue lo que se podía hacer con la conciencia de aquel momento. Eso no borra el pasado, pero lo pacifica. Deja de doler como herida abierta y se vuelve cicatriz, un recordatorio, no una condena. Hay personas que viven atrapadas en la espera de una disculpa que no llega o de una reparación que nunca vendrá. Y mientras esperan justicia, lo único que crece es el resentimiento. El rencor se disfraza de dignidad, pero en realidad es una forma de seguir atado a lo que ya no existe. Perdonar no es justificar, es liberarse. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de dejar de cargar con eso. Cuando uno logra soltar esa cadena, lo que aparece no es vacío, es alivio. Y ese alivio tiene una textura especial. Se siente en el pecho, en el silencio que ya no duele, en la serenidad que no necesita explicación. Llega un punto en el que seguir castigándose deja de ser coherente con la vida que aún queda, porque el alma también se cansa de no descansar. Seguir pagando culpas antiguas es una manera de renunciar a lo que todavía podría ser. Y nadie debería vivir los últimos años de su vida como si estuviera cumpliendo una condena emocional. La libertad no siempre llega con grandes gestos. A veces llega en el momento exacto en que uno decide dejar de pelear con su propio pasado. Durante mucho tiempo, lo que sostuvo a muchas personas fue la responsabilidad. Ser el que resuelve, el que aguanta, el que siempre está disponible y está bien, porque en su momento eso fue necesario. A veces fue por amor, otras por miedo y muchas por simple inercia. Pero llega una etapa en la que ese papel deja de sostener y empieza a pesar, se convierte en una especie de armadura que no protege, que oprime. Hay quienes confunden fortaleza con negación del dolor, como si mostrar cansancio fuera un signo de debilidad. Sin embargo, llega un día en que el cuerpo no puede más, pero lo más agotado no es el cuerpo, sino el alma de tener que ser siempre fuerte. No todo lo que puede hacerse debe hacerse. Hay promesas que ya cumplieron su ciclo, hay deberes que ya no tienen sentido seguir cumpliendo. Un rol que dejó de tener propósito es una forma de desconectarse de uno mismo. Y esa desconexión se siente, el entusiasmo baja, el sentido se diluye, la alegría se apaga. Uno sigue haciendo, pero ya no siente. Y cuando la vida se llena de acciones sin emoción, aparece el vacío. Por eso, dejar de ser el que siempre sostiene no es un acto de abandono, es un gesto de salud emocional. No se trata de dejar de cuidar, sino de aprender a cuidar distinto, empezando por uno. El deber, cuando no se revisa, se convierte en prisión. Y esa prisión está hecha de frases que suenan nobles, pero que esconden cansancio. Tengo que hacerlo, si no lo hago yo, nadie lo hará, ya estoy acostumbrado. Detrás de esas frases hay una necesidad de control, de sentirse útil, de no perder el lugar. Sin embargo, a veces el verdadero coraje está en detenerse, en admitir que ya no se quiere, que ya no se puede, o simplemente que ya no se elige seguir igual. Porque detenerse
no siempre es rendirse. A veces es la única forma de empezar de nuevo sin romperse. Cuando uno se quita el disfraz de fuerza constante, aparece algo mucho más humano, la vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad hay verdad. La sociedad suele enseñarnos que mostrarse vulnerable es peligroso, pero lo cierto es que esconderse detrás de una máscara también lo es. Detrás del personaje de El Fuerte, muchas veces hay alguien cansado de sostener lo insostenible, alguien que necesita permiso para descansar sin sentirse culpable. Y ese permiso no va a venir de afuera. Nadie va a decirte, ya hiciste suficiente, podés parar. Ese permiso tenés que dártelo vos. Hay una forma de agotamiento que no tiene que ver con hacer demasiado, sino con complacer en exceso. Esa necesidad automática de decir que sí para no decepcionar, de mostrarse disponible aunque por dentro haya un deseo de no estar. Asistir a reuniones que no interesan, mantener conversaciones que ya no nutren, sostener vínculos que solo sobreviven por costumbre. Vivir así es un modo silencioso de autoabandono. Porque cada vez que uno se traiciona un poco, algo adentro se quiebra. Complacer fue una estrategia válida cuando el amor parecía condicional, cuando la aprobación era la moneda de pertenencia. Pero con los años, esa estrategia se vuelve una cárcel sin barrotes, hecha de sonrisas forzadas y silencios que pesan. Romper ese hábito no significa volverse duro ni indiferente. Significa recuperar la dignidad de elegir sin culpa. Entender que el bienestar propio no puede seguir dependiendo de la aprobación ajena. Hay momentos en los que decepcionar a alguien es inevitable, pero decepcionarse a uno mismo debería ser inaceptable. Elegirse no es egoísmo, es reconocer que la vida tiene un límite y que dentro de ese límite uno merece paz. Porque seguir diciendo que sí cuando todo adentro pide un no es una forma de traición emocional que se disfraza de amabilidad. Algunas personas no saben que están agotadas hasta que el cuerpo empieza a hablar. No con palabras, sino con señales, insomnio, irritabilidad, desinterés, falta de entusiasmo. No es el cuerpo el que se cansa, es el alma la que pide una pausa y no la obtiene. Cuando uno pasa años priorizando las urgencias ajenas, termina desconectado del propio deseo. Y sin deseo, la vida se vuelve una lista de tareas. Se vive en automático, cumpliendo, respondiendo, resolviendo, sin notar que la alegría se ha ido hace tiempo. Ese vacío interior no se llena con más actividad. Se alivia con presencia, con silencio, con la decisión de volver a escucharse. Las responsabilidades que un día dieron sentido, con el tiempo pueden transformarse en cadenas. Lo que antes era amoroso se convierte en obligación. Lo que antes era cuidado, en peso. Muchos siguen sosteniendo porque creen que si sueltan, algo se rompe. Pero no siempre soltar destruye. A veces soltar reordena. Hay promesas que ya no necesitan cumplirse, hay papeles que ya cumplieron su función. Continuar por inercia puede parecer noble, pero cuando se hace desde la culpa o el miedo, lo único que se logra es perder vitalidad. Uno empieza a vivir en modo supervivencia, resistiendo más que existiendo. Soltar no significa abandonar, significa reconocer que algo cambió, que lo que antes era necesario hoy ya no lo es, que la fuerza que te ayudó a construir también puede destruir si no se regula, y que hay etapas de la vida donde la prioridad no es sostener sino sostenerse. Sin embargo, no es fácil. Dejar un rol duele, genera vacío, y el vacío asusta porque durante años se nos enseñó a llenarlo con obligaciones, pero ese espacio que queda después de soltar no es pérdida, es posibilidad. Es el espacio donde puede aparecer lo nuevo. Cuando uno se atreve a quitarse el personaje del fuerte, aparece algo distinto. Una forma de descanso emocional que no depende de los demás,
dejar de ser el que siempre está, el que siempre resuelve, no es fracasar, es empezar a cuidarse en serio, porque nadie puede dar lo que no tiene, y quien vive agotado, sin darse cuenta, empieza a dar desde la carencia. La verdadera fortaleza no está en aguantar, está en saber cuándo parar, en reconocer los propios límites sin vergüenza, en entender que el cuerpo y el alma también necesitan reposo. Vivimos en una cultura que glorifica el hacer, que mide el valor de una persona por su productividad, pero hay un tipo de paz que solo se alcanza cuando uno se permite no hacer, cuando deja de demostrar, de justificar, de complacer, cuando acepta que no todo tiene que resolverse y que no todo el mundo necesita entender sus decisiones, porque a veces el acto más sano es desaparecer un rato del ruido, quedarse en silencio y no dar explicaciones. La calma que se encuentra ahí no es resignación, es lucidez. Es entender que seguir corriendo detrás de lo que ya no vibra solo aleja más de lo esencial. El descanso no es solo físico, es también mental, emocional, espiritual. Es el descanso de no tener que fingir, de no tener que ser el personaje que otros esperan. Es el descanso de habitarse de nuevo, dejar de representar el papel del disponible, del fuerte, del que todo lo puede. Nadie va a darte permiso para hacerlo, porque la sociedad premia la resistencia, no la rendición. Pero en algún punto, rendirse ante lo inevitable se convierte en una forma de sabiduría, no para perder, sino para ganar verdad. Y en ese momento, la vida empieza a sentirse más liviana, no porque pese menos, sino porque uno ya no se resiste a lo que es. Hay frases que parecen inofensivas, pero que con el tiempo se vuelven cárceles. ¿Ya para qué? Si no lo hice antes, ahora es tarde, ya no tengo energía para eso. Son pensamientos que no gritan, que no se discuten, pero que se repiten en silencio hasta convertirse en verdad. Y no lo son. Son excusas que el miedo disfraza de prudencia. Ese miedo sereno, casi razonable, que dice que es mejor no mover nada por si se rompe, que es mejor no intentar por si sale mal. Así, poco a poco, el deseo se apaga. No porque se haya ido, sino porque se ha acostumbrado a no ser escuchado. No se trata de negar los límites, porque los límites existen. El cuerpo cambia, las circunstancias cambian, pero eso no significa que la vida se haya detenido. Lo que se necesita a veces no es fuerza, sino voluntad. Voluntad de probar, de moverse un poco, de abrir una puerta sin saber a dónde lleva. La curiosidad es una forma de vitalidad y cuando se pierde, el mundo se encoge, se reducen los temas de conversación, las ideas se vuelven rígidas y uno empieza a vivir desde la repetición, no desde la curiosidad. Y la curiosidad, lejos de ser un lujo de los jóvenes, es una necesidad del alma para seguir sintiéndose viva. Aprender no siempre implica estudiar o volver a un aula. Aprender es mantener abierta la mente, es animarse a escuchar algo distinto, a cambiar de opinión, a reconocer que uno también puede equivocarse a los 70. Eso no te debilita, te humaniza. Pero hay quienes confunden madurez con rigidez, como si la experiencia los eximiera de seguir aprendiendo. Sin embargo, la vida no se detiene. El mundo sigue girando y cuando uno se cierra empieza a quedarse fuera. Lo nuevo deja de tener sentido y el presente se vive con mirada de pasado, y vivir desde el pasado es otra forma de morir despacio. Cuando uno deja de aprender, el alma se adormece. No es que deje de respirar, pero deja de expandirse. La vitalidad no siempre está en el cuerpo, muchas veces está en la mente que sigue haciendo preguntas. La capacidad de asombro es una señal de vida interior. Mientras uno pueda sorprenderse, todavía está vivo. Y eso no depende de la edad, sino del deseo, el deseo de seguir entendiendo, de seguir conectando, de seguir transformándose. Porque cambiar
no siempre implica un gran giro, ¿no? A veces es apenas un movimiento sutil, una palabra diferente, una mirada más amplia, una decisión más honesta. La rigidez, que muchos llaman estabilidad, a veces no es salud, es desconexión del deseo. Lo conocido, incluso cuando no es feliz, ofrece control. Sabemos cómo movernos ahí. Lo nuevo, en cambio, nos expone, nos obliga a reconocer que no sabemos, a parecer torpes, a fracasar, a empezar desde cero. Pero esa incomodidad también es vida. Cada vez que uno se niega a intentar algo distinto, está diciéndose sin palabras, ya no hay nada más para mí. Y eso no es verdad. La edad no hace imposible el cambio, lo vuelve más consciente. Ya no se cambia por impulso, se cambia por lucidez. Y esa lucidez es un privilegio, porque significa que uno entiende lo que el tiempo vale. A cierta altura de la vida, la transformación no es una obligación, es una elección. Pero negarse a esa posibilidad es condenarse a repetir lo que ya se conoce. Y repetir sin sentido es una forma de anestesia, un modo de sobrevivir cuando aún se podría vivir. Por eso, cambiar no debería verse como una amenaza, sino como un acto de amor propio. Porque no cambiar a veces es lo que más duele. Vivir en paz no es lo mismo que vivir tranquilo. La paz verdadera no tiene que ver con la ausencia de problemas, ni con una armonía constante. La paz no es un premio, es una construcción. Se alcanza cuando uno deja de pelear con lo inevitable, cuando entiende que hay cosas que no se pueden cambiar y que eso no significa rendirse. La verdadera serenidad llega cuando el control deja de ser una obsesión y la aceptación se convierte en una forma de sabiduría. No se trata de tener todo bajo control, ni de que todos estén bien contigo, ni de que nada falte. Esa idea de plenitud total es inalcanzable y perseguirla solo genera frustración. La paz de la que hablo es más sobria, más real, más humana. Es la paz que nace cuando uno puede mirar su historia sin odio ni vergüenza, cuando entiende que algunas heridas no se cierran del todo, pero dejan de doler, cuando ya no hay necesidad de convencer a nadie ni de justificar cada elección. Hay paz cuando se deja de discutir con lo que no cambia, cuando uno se reconcilia con la imperfección, cuando puede decir así fue sin resentimiento. Y en ese instante, aunque el mundo siga igual, aunque el cuerpo tenga límites, algo se acomoda por dentro. El alma descansa. Y ese descanso tiene un sabor distinto, un ritmo más lento, una profundidad que antes no estaba. Vivir en paz no significa renunciar al deseo. Uno puede seguir deseando, pero el deseo ya no nace de la carencia, sino de la conexión. Deja de ser desesperado, se vuelve sereno, se elige desde lo que alimenta, no desde lo que falta. Cuando uno llega a ese punto, el deseo ya no esclaviza, acompaña. Es una forma de seguir sintiéndose vivo sin perder el equilibrio. Encontrar esa paz no es un acto mágico. Requiere tiempo, soledad, desapego y mucha honestidad. Porque solo quien se atreve a mirarse sin máscaras puede descansar de verdad. Y ese descanso no tiene que ver con dormir, sino con habitarse sin culpa. Una vida liviana no es una vida vacía. No es indiferencia ni superficialidad. Es el resultado de una depuración lenta, consciente y muchas veces dolorosa. Aligerarse no es desentenderse del mundo, es dejar de cargar con lo que ya no corresponde. Es una elección que se toma en silencio, sin grandes gestos, sin explicaciones. Es aprender a caminar sin arrastrar lo que alguna vez tuvo sentido, pero que hoy ya no vibra contigo. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, transforma profundamente la experiencia de estar vivo. Ser liviano es no reaccionar ante todo, no justificar cada ausencia, no tener que defender cada movimiento, es descansar en la propia verdad, sin necesidad de imponerla. Es entender que no todos los vínculos merecen conservarse, que no toda lucha necesita seguir librándose, que no todo lo que duele tiene que mantenerse.
Vivir con lo justo no por falta, sino por decisión, porque con el tiempo uno aprende que la abundancia no está en lo que se acumula, sino en lo que se suelta. Y ahí aparece una forma nueva de dignidad, silenciosa, invisible, pero palpable, una dignidad que se refleja en la forma de respirar, en el tono de la voz, en la calma con la que se responde o simplemente en la decisión de no responder. La vida liviana no se muestra, se siente. Se nota en cómo uno duerme, en cómo conversa, en cómo deja pasar lo que ya no tiene sentido. No hay urgencia, no hay calendario, solo presencia. Y esa presencia a esta altura vale más que cualquier reconocimiento. Porque cuando uno está presente de verdad, el tiempo deja de escaparse. No importa cuánto quede, lo que importa es que sea tuyo. No prestado, no condicionado, no vivido en función de lo que otros esperan, solo tuyo. Y esa pertenencia interior es quizás la forma más profunda de libertad. Limpiar la vida no siempre implica grandes cambios, a veces solo requiere gestos pequeños, casi invisibles. Decir un no que no necesita explicación, dejar ir un objeto que ya no tiene sentido, tomar distancia de un vínculo que dejó de nutrir. Son decisiones mínimas, pero con un enorme poder simbólico. Cada una abre espacio no vacío, sino espacio habitable, espacio para respirar, para detenerse, para volver a sentir, porque cuando el entorno deja de recordarte lo que ya no eres, algo dentro también se acomoda, la mente se aquieta, el cuerpo se aligera y el alma finalmente se reencuentra consigo misma. Vivir con dignidad emocional no se trata de alcanzar una versión ideal de uno mismo, se trata de reconciliarse con lo que hay, con lo que queda, con lo que aún puede ser. Aceptar que hay heridas que no se cierran del todo, que hay pérdidas que no se compensan y que aún así la vida sigue teniendo sentido. Porque a pesar de todo, hay instantes breves pero intensos en los que uno se siente libre, sin motivo, sin explicación, sin ruido. Esos momentos no duran mucho, pero son suficientes. Y aparecen cuando el peso baja, cuando ya no hay necesidad de fingir, cuando uno deja de actuar por deber y empieza a vivir desde dentro. No hay fórmula para la paz, no hay receta para la felicidad. Lo único que realmente transforma es la decisión de mirarse con ternura. Porque después de tanto tiempo intentando ser fuerte, quizás lo que más se necesita no es más resistencia, sino más compasión. La compasión no como lástima, sino como comprensión profunda de uno mismo. Comprender que cada error, cada renuncia, cada miedo tuvo un motivo. Que lo que hoy parece una carga, un día fue una defensa. Y que perdonarse también es un acto de respeto. La vida, en su madurez, ya no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se suelta. Por la capacidad de elegir lo esencial y dejar ir lo accesorio, por la serenidad con la que se acepta lo que fue y la gratitud por lo que todavía es, porque hay algo profundamente liberador en no tener que demostrar nada, en poder sentarse en silencio y sentir que no falta nada, que no sobra nada, que lo que hay es suficiente. Esa es la verdadera abundancia, la de estar en paz